El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Sergio Saldívar. Bienvenidos a un Neurolife más, aquí en las redes de @neurosaldívar, donde normalmente todos los jueves a las 2 de la tarde hablamos sobre temas de neurología, como para tratar de que la gente entienda un poquito más sobre los padecimientos más comunes, pero sobre todo de esclerosis múltiple, que es una de las áreas que me apasiona y de la cual pues tengo un poco más de conocimiento, ¿no? En la neurología como tal. Hoy vamos a hablar de el diagnóstico de la esclerosis múltiple, ¿no? Aprovechando que en este mes, el 30 de mayo, es el Día Internacional de la Esclerosis Múltiple, pues estamos haciendo ahí como algunas pláticas un poquito diferentes. La semana pasada hablamos de nutrición en esclerosis múltiple. Pueden ver el video en las redes sociales, ahí está, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok, creo. Ahí lo pueden ver. Pero hoy vamos a hablar de diagnóstico y los que son asiduos seguidores de la página van a decir otra vez van a hablar de diagnóstico de esclerosis. Y pues sí, otra vez vamos a hablar de esclerosis, de diagnóstico en esclerosis, pero quise hacerlo un poco diferente. Ayer, tanto en Instagram como en TikTok, ahí subí una historia a como Dios me dio a entender. Pero ahí la puse, ¿no? Y les pedí que me contaran a ustedes cómo les había ido con el diagnóstico de la esclerosis. Ahora que, bueno, si no lo sabían, pero ahora en mayo estamos haciendo una promoción en la clínica en la que nadie me detuvo y yo abrí la boca y dije que iba a dar la consulta gratis y ahora ya no tengo espacio para meter a los pacientes. Em, pero fuera de broma, ha sido bastante interesante platicar con ustedes acerca de sus casos, ¿no? Y me he dado cuenta que hay muchas historias, ¿no? Que vale la pena contar de cómo llegaron ustedes o los pacientes o las personas que viven con esclerosis a esto, ¿no? Al diagnóstico como tal, ¿no? Y cuál ha sido ese proceso, ese viaje de aceptarlo o de no, el saber que uno tiene esclerosis múltiple. Voy a empezar con algunos de los que tengo aquí. em, en, ese es TikTok, ¿no? Eh, Por ejemplo, ¿no? Aquí, yo no digo los nombres porque luego no sé si ellos quieran que los mencione, ¿no? Y luego hay neurólogos que suben hasta a sus pacientes bailando y les ponen música. Aquí no hacemos esas cosas, aquí somos gente seria, a veces. Pero bueno, por respeto a la confidencialidad, no diré los nombres, ¿no? Este que me parece que es a lo mejor quizás una de las historias más comunes que vemos cuando los diagnostican a los pacientes, ¿no? Que dice, yo tengo 5 años con esclerosis y los doctores decían que era hipocondríaca, ¿no? Pone escribir la historia completa, pero no cabe, ¿no? Creo que eso es bastante común, que el primer síntoma de la esclerosis pase desapercibido y si no es atendido por un neurólogo o por un especialista en esclerosis, se pierda, ¿no? Entonces, el brazo dormido fue porque alguien durmió chueco, la persona que no veía del ojo pues fue por estrés, ¿no? Y el que veía doble le faltaba dormir. Y entonces vemos una situación así innumerable, ¿no? De cosas que pueden llegar a ser minimizadas, ¿no? En cuanto a los síntomas de la esclerosis. Recuerden que los síntomas más comunes de la esclerosis pues son estos que mencioné, ¿no? Problemas para mover los ojos o para ver con un ojo, problemas para sentir una mitad del cuerpo o para mover una mitad del cuerpo, ¿no? Que suenan bastante generales, ¿no? Y eso es algo que pasa bastante común. Entonces, creo que una de las historias o de algo que podemos rescatar de eso, ¿no? Es si ustedes sienten que algo anda mal con ustedes, ¿no? Y su doctor no les hace caso, busquen otro doctor, busquen a alguien que les haga caso, ¿no? Nadie conoce su cuerpo mejor que uno mismo, entonces si algo no anda bien, eh, busquen atención médica, ¿no? Y si la atención que buscaron no fue suficiente, busquen más atención médica, ¿no? Luego acá también me pone, por ejemplo, a mí me diagnosticaron en enero con esclerosis múltiple, pero llevo viviendo los síntomas desde julio del año pasado, ¿no? Me, me dice que su esclerosis aún está activa, que falló al tratamiento con natalizumab y está esperando que la cambien a ofatumumab, ¿no? Aquí también esto es importante, ¿no? Porque luego pensamos, ¿no? O los pacientes dicen, bueno, es que a mí me pasó esto, ¿no? Dejé de ver de un ojo y entonces ahí empezó mi esclerosis múltiple. Pero cuando les rascamos un poquito, ¿sí? Nos damos cuenta que
ya había algunas señales antes, ¿no? Por ejemplo, pues esto que mencionaba, ¿no? A lo mejor algún día se les durmió el brazo, ¿no? O hubo varios ahí días que no caminaban muy bien, pero pues pensaron que estaban enfermos de gripa o una infección estomacal o que no habían dormido bien, ¿no? Otra cosa, y como los síntomas mejoraron, pues entonces lo dejaron pasar, ¿no? Y eso sí es importante porque entre más tiempo tenga una persona viviendo con esclerosis sin tratamiento, ¿no? Puede progresar la enfermedad, puede ponerse peor. No siempre es el caso, hay gente que se recupera al 100% y anda por la vida como si nada, pero sí es importante como esos detallitos, ¿no? Es decir, ¿cuándo empezó mi enfermedad? Ahora que ya me dijeron que tengo esclerosis, quizás valga la pena, ¿no? Como hacer memoria y ver si antes no me había pasado algo extraño o algo que no le puse mucha atención, pero que quizás fue el inicio de mi esclerosis sin que yo me diera cuenta, ¿no? Y lo otro que menciona también es bien importante, es decir, siempre tener tratamiento para la esclerosis, ¿no? Buscar el lugar eh, donde se pueda tener una atención correcta, ¿no? También he platicado con algunos de ustedes ahora que hemos tenido las consultas virtuales o presenciales, ¿no? A veces es complicado por el costo de los medicamentos, pero siempre hay que hacer el esfuerzo de encontrar una institución, sobre todo de salud pública, ¿no? Que nos apoye a tener tratamiento. Luego aquí ponen, hola, a mí me diagnosticaron neuritis óptica en 2021. En ese año me hicieron la resonancia y salió limpia. Pero en diciembre del 2023 volví a hacerme un chequeo y tengo 4 lesiones. Entonces pues ya la diagnosticaron, ¿no? Eso también es la otra parte del diagnóstico que es bien importante. Para que diagnostiquemos esclerosis múltiple, obviamente tiene que haber síntomas que parezcan de esclerosis múltiple, pero también tiene que haber una imagen de resonancia que parezca esclerosis múltiple, ¿no? Y eso ahí luego a veces causa mucho conflicto entre los pacientes, ¿no? Porque podemos tener lesiones en la resonancia inespecíficas, que justo así les llamamos, lesiones inespecíficas de la sustancia blanca, que no tienen nada que ver con la esclerosis. Y entonces tenemos que buscar otras causas de por qué el paciente tiene los síntomas. Pero a veces ahí los radiólogos o no ponen el reporte o le ponen en el reporte que parece que tiene esclerosis cuando no es, y luego nos meten a nosotros en problemas, ¿no? Porque ¿cómo les explicamos que no es eso? Em, y la otra es que luego a veces también me ha tocado ahora en las consultas virtuales gente diagnosticada con esclerosis múltiple sin resonancia, ¿no? Lo cual pues no es admisible hoy en día que un paciente no tenga una resonancia si estamos sospechando que tiene esclerosis múltiple. Y la otra, que no les den seguimiento con resonancias, ¿no? Por ejemplo, esta chica que me dice que tuvo neuritis óptica en 2021 y la siguiente resonancia hasta el 2023, o sea, 2 años después, ¿no? Ahí pues hay una pérdida de seguimiento bastante importante. Los pacientes en general deben tener mínimo una resonancia al año, ¿sí? Entonces pues ahí pasó una. ¿Por qué? Porque justo queremos ver eso. Aunque un paciente no tenga síntomas, si tiene nuevas lesiones, puede que se esté desarrollando la esclerosis múltiple por debajo del agua, ¿no? Es decir, sin que tenga síntomas. Y ahí podemos actuar para que el paciente no llegue a desarrollar síntomas. Por eso es bien importante que si ya los diagnosticaron, por ejemplo, en este caso con neuritis óptica, ¿no? O algunos pacientes que les dicen que tienen algo que se llama síndrome clínico aislado, que por ahí también hablamos con una paciente en la consulta virtual de un síndrome clínico aislado, que lleven un seguimiento bien estricto con su neurólogo. ¿Por qué? Porque si hay en algún momento hay algo diferente, podemos tratar la enfermedad para que no avance, ¿no? Vamos a ver qué más ponen por acá. Eh, Aquí, bueno, alguno parecido que ponen medio neuritis y debilidad en extremidades. Me hicieron estudios, pero no tenía manchas o cicatrices en el cerebro. Varias neuros dijeron que no era, ahora no sé qué tengo. Eso es importante, ¿no? También, pues, gracias por el comentario. Porque a veces, a ciencia cierta, ¿no? A pesar de tener una resonancia y de tener los síntomas, puede que aún no tengamos los elementos suficientes para diagnosticar esclerosis múltiple. En ese tipo de casos, como este que comentan aquí, pues es bastante útil un estudio que se llama punción lumbar para buscar lo que se llaman bandas oligoclonales que nos ayudan mucho a aumentar la probabilidad de saber si un paciente tiene o no esclerosis múltiple, ¿no? La punción lumbar es un procedimiento invasivo, ¿no? Le metemos una aguja a los pacientes en la espalda, pero bastante sencillo en realidad, em, en el que, espérenme porque no estoy entendiendo aquí. Ah, ok, que llegaron preguntas. No sé por qué producción no quiere hablar hoy, pero anda fónico, dice aquí.
Que llegaron 2 preguntas, una de vitaminas y otra de neuropatía. ¿Las tienes ahí? No. Hola, hola. Sí, sí, aquí les tengo. Muy bien. A ver. Ahorita volvemos a lo que estaba hablando de la punción. Sí, hola, buenas tardes. Soy producción. El día de hoy no me están viendo porque el doctor lo quería hacer solo, me abandonó. Pero nos preguntan de Facebook, Lisbeth Fonseca, ¿qué vitaminas son buenas para la esclerosis, doctor? Lo único que está recomendado es la vitamina D, de 2.000 a 4.000 unidades internacionales al día. De ahí en fuera, no hay una vitamina que sea mejor para la esclerosis múltiple que lo que consumimos normalmente en una dieta balanceada. Que también hablamos un poco de eso en el video pasado con la licenciada Lili sobre nutrición. Pero pues fuera de la vitamina D, no hay más. ¿Ok? Y nos llega otra pregunta de Selene, que dice, ay, espérame un tantito. Doctor, tengo problemas del año pasado, un ardor debajo de la axila, pero según yo no tengo neuropatía periférica. Y sigo con muchas molestias. Incluso de repente me mareo, me duele la cabeza y de repente veo como puntitos de colores. ¿Cuál es la pregunta? Eso, de que creo que no es, pero que podría ser. Pues no, o sea, habría que revisarla. A veces sí es, siempre les digo, es complicado dar una opinión médica así como con datos muy esporádicos. Eh, yo no podría asegurarle que no tiene una neuropatía, ¿no? Habría que estudiarla un poquito mejor, revisarla, hacerle algunos estudios de conducción para ver dónde está el problema. Doctor, y si quiero una consulta con usted, ¿a dónde tengo que ir? Ahora que lo mencionas, bueno, llegó el momento de la promoción, pues como esta persona, ¿no? Que a veces necesitan un poco más de información que no podemos darles por medio de un video, de contestar un mensaje. Estamos a su disposición, ya sea en una consulta presencial o una consulta virtual, en The Brain Clinic, que es una clínica de neurología, aquí en Monterrey, Nuevo León. La dirección es Roberto J. Cantú, número 400, Colonia de los Doctores, en Monterrey, Nuevo León. Aquí está apareciendo en pantalla. O acá. Abajo, dicen aquí. Y los teléfonos también están apareciendo aquí abajo, porque no me lo sé. Jamás me los voy a saber, aparentemente. Pero si necesitan ayuda con cualquier cosa, no solo esclerosis múltiple, aunque es el fuerte de este canal, epilepsia, migraña, Alzheimer, neuropatías, Parkinson, lo que quieran de neurología, podemos ayudarles. Doctor, nos digo otra pregunta. A ver. Maya Ayala dice, soy paciente de esclerosis múltiple desde 2022, pero me duele muchísimo la cabeza, el cerebelo, pero según el neurólogo de No digamos nombres. sí, Pues. de un hospital muy reconocido a nivel nacional mexicano, no de servicio privado, sino de servicio público, es por la enfermedad. ¿Es verdad? Signo de pregunta. Es complicado. Los pacientes que viven con esclerosis múltiple tienen mayor riesgo de tener dolor de cabeza que la gente que no tiene esclerosis múltiple, ¿sí? Pero algo que yo siempre le digo a los pacientes es que tengan esclerosis múltiple no los hace inmune a otras cosas, ¿no? Entonces, si no comen bien, si no duermen bien, si no toman suficiente agua, si están estresados, puede que les duela la cabeza por eso, o pueden tener migraña y esclerosis, ¿no? Habría que platicar un poquito más sobre cómo está funcionando, perdón, cómo está pasando ese dolor de cabeza, ¿no? ¿Qué características tiene? ¿Qué tanto duele? ¿Qué tan seguido da? ¿No? ¿Dónde duele? Y a veces todo ese tipo de preguntas toman tiempo, ¿no? Y algunos lugares que tienen una aguilita verde del logo, desafortunadamente no tienen tanto tiempo porque tienen muchos pacientes, ¿no? No es crítica, así funciona el sistema, de contestar todas esas preguntas. Y ahí es donde nosotros pues podemos ayudarles. Doc, nos llegó nuestra pregunta de nuestro fiel seguidor, Gerardo Gua, Gerardo Guá, saludos. pero se la mandé porque Me la mandaste. sí, Ya no estén preguntando por el cannabis, por favor, porque no puedo hablar de eso. viene un medicamento que Ay, no, sé no si lo puedes pronunciar. sí, que no se puede. No, aparte que no lo puedo pronunciar, no sé si se pueda decir ese medicamento. Sí, sí, eso es un medicamento bastante común, la carbazepina, que funciona para el hormigueo. Tienes una dosis bajita, ¿no? Por lo que mencionan aquí. Normalmente no tiene muchos efectos colaterales. A algunas personas le baja el sodio, pero no quiere decir que tengan que estar tomando más sal ni nada por el estilo. Solo el médico que te lo recetó periódicamente te va a estar pidiendo controles de sangre, o debería pedírtelos, ¿no? Pero de ahí en fuera es un medicamento bastante noble, bastante amigable, ¿no? Con el cuerpo.
Aquí me mandaron otra foto que dice, en junio, los primeros síntomas fueron visión doble, mareo y desequilibrio en la secundaria cuando tenía 13 años y me dieron un diagnóstico erróneo. Eso es bastante común, em, tristemente, ¿no? Dog con Live con la League Lily, ya tenemos uno. Fue un show traerla, así que no crean que va a pasar muy seguido. Entonces, si no pueden seguirla a ella en sus redes sociales, pregúntenle también, a ver si les contesta. Yo creo que sí. Pero vamos a ver qué podemos hacer. Así es. Y bueno, con esto otro que pusieron aquí, ¿no? De esto del desequilibrio y el mareo desde los 13 años. Sí, tristemente es bastante común que luego la gente no vaya más allá, ¿no? A veces, como los síntomas de la esclerosis múltiple tienden a mejorar solos, ¿no? Pues tanto los pacientes como los médicos a veces minimizamos los síntomas de que, bueno, mira, no sé qué fue, pero se te pasó y quizás ya no te vuelva a dar, ¿no? Y a lo mejor ahí, ¿no? En esos síntomas que son muy puntuales, ¿no? O sea, ver doble no es normal, dejar de ver de un ojo no es normal, ¿no? Si no encontramos una respuesta lógica a eso, hay que ir más allá. Y a veces, si no llegan con un neurólogo, ese más allá no llega hasta que pasa otra cosa, ¿no? Y entonces, quizás eso deba cambiar con un poco de educación a nivel de medicina preventiva, ¿no? Y un poquito es lo que tratamos de hacer aquí, ¿no? Que la gente conozca un poquito más de los síntomas para que entonces si un vecino de ustedes o la prima o el amigo rayado o el que sea, ¿no? O que les caiga mal, si ustedes ven que ve doble o que tiene, o que de repente camina raro, pues oye, mira, yo vi un live a un doctor ahí, güerillo, que dice cosas, quizás valga la pena que veas un neurólogo, ¿no? Y que entonces este tipo de historias, ¿no? Que leemos todos los días o que vemos en la consulta todos los días, sean cada vez menos frecuentes. Aquí hay otra pregunta, dicen. Sí, lo que es que nos llegó una pregunta de YouTube. A ver. Entonces, no sé si la quiere leer primero. Dice, Sí, hola, para el todos. diagnóstico en enero fui yo. Saludos para que vean que sí leemos sus comentarios. Avanza demasiado, el nervio que la M en mí es muy agresiva. Ajá. Me mandaron... ok. Bueno, perdón, es que se los voy a leer a ustedes porque ustedes no lo están leyendo. Me mandaron ella pone que la mandaron que le dijeron que tenía una esclerosis múltiple muy agresiva porque tenía actividad en el cerebro y en la médula y que la mandaron a salud mental pensando que sus síntomas eran algo psicológico, que le dieron antidepresivos y que ella pues estaba como al borde del colapso, ¿no? Porque sentía que nadie le creía y me sale que él me pone aquí que le hicieron sus estudios de bandas oligoclonales y que salieron positivas. Eso es un tema bastante, bueno, no delicado, pero es una línea muy delgadita, ¿no? Ahora hablamos de algo que se llama pródromo de la esclerosis múltiple, que es algo que no está todavía muy bien validado, pero que cada vez hay más evidencia de eso, en el que los pacientes antes de tener esclerosis múltiple tienen síntomas psiquiátricos, ¿no? Están más ansiosos, están deprimidos, em, tienen a veces problemas para la socialización y como que no entendemos muy bien y normalmente a alguien que está deprimido no le hacemos estudios de la cabeza, ¿no? Y entonces algunos años después empieza este síntoma, ¿no? Que ve doble o que no puede caminar, etcétera, etcétera. Esa es una parte y que la verdad ahora que está como en boga entre los expertos en esclerosis múltiple, cada vez lo veo más común con mis pacientes de esclerosis múltiple que me dicen, bueno, sí, anteriormente me habían dado antidepresivos o algún tiempo estuve triste y luego me pasó esto, ¿no? Y la otra es el otro lado de la moneda, ¿no? Hay pacientes bueno, no hay pacientes, todos los pacientes de esclerosis o de otra cosa, cuando les dicen que están enfermos, evidentemente se van a sentir mal, ¿no? Porque pues no está padre que a uno le digan que tiene una enfermedad. Pero lo que es aún peor que eso es que a uno no le crean que está enfermo. No podemos negar que existen las enfermedades psiquiátricas, ¿no? Que también son enfermedades, vaya, reales, aunque suene como medio tonto decirlo, pero que a veces entre médicos que no se dedican a la salud mental o a la psiquiatría tienden a ser muy minimizadas, ¿no? Es decir, y lo voy a decir como tal, ¿no? Dicen que son enfermedades de gente sin que hacer, ¿no? Viejas locas, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso crea una espiral de desconfianza en los pacientes que luego es bien difícil recuperarlos, ¿no? Porque si a mí me dicen que estoy loco y que no tengo nada y que me tome estas pastillas y que venga en 6 meses, pues no me va a dar ganas de ir con otro médico, ¿no? O de hacerme algún estudio porque nadie está creyendo en mí. Y rescatar a esos pacientes pues cuesta bastante trabajo. Entonces, pues esperamos que esto cambie en los siguientes años, ¿no?
Para que ya estas historias que ustedes me cuentan sean ahora historias diferentes en las que con su primer síntoma les diagnosticaron, les hicieron todos sus estudios y empezaron un tratamiento temprano, ¿no? Que es la lucha que estamos haciendo, aunque sea poquito o mucho, no sé, pero desde este canal, ¿no? En resumen, pues quería hacerlo un poco más personal, más didáctico, ¿no? Es decir, no el ponerme aquí a leer criterios y que esto dice tal artículo y bla, 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 sino que viniera desde la propia voz de las personas que viven con esclerosis múltiple, ¿no? Que esto también sea un foro para que a través de mí ustedes se puedan expresar y otros conozcan sus historias. Hay que recordar, perdón, los síntomas más típicos, ¿no? Visión doble, problemas para ver, problemas para caminar, adormecimiento de alguna parte del cuerpo. Y que siempre, 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 si tienen algún síntoma que no saben muy bien qué onda, busquen la atención de un neurólogo y que lleven su seguimiento con la... Tienen que hacerles una resonancia sí o sí para saber si tienen o no esclerosis, si es una duda razonable de que ustedes puedan tener esclerosis. Creo que eso es básicamente lo que quería compartirles. La siguiente semana no sé de qué vamos a hablar, pero vamos a hablar de algo de esclerosis, pero aún no lo decidimos. Y si ustedes no contaron su historia porque no vieron la historia antes de cómo los diagnosticaron y quieren compartirla, ahí está la historia en TikTok, está en Instagram. Pueden dejarlo aquí en los comentarios de este video. Y pues igual y luego hacemos una parte 2 para seguir contando historias de esclerosis. También recordamos que a final de mes hacemos nuestro programa especial de preguntas y respuestas con el doctor Neuro Saldívar y producción, en el cual ustedes también pueden contar todas sus historias, preguntas más comunes o simplemente sugerencias también. Se vale decir sugerencias. Sí, de ahí lo que quieran poner, pónganlo en los comentarios y al final del mes siempre hacemos ahí una recopilación de las mejores, bueno, no las mejores, pero de las preguntas que nos dejan y tratamos de contestar de la forma más clara posible todo. Sí, Doc, ya de este lado ya no tenemos ninguna pregunta. Yo me despido. Bueno, me despido porque tengo que estar aquí cerrando su live. Pero Ajá. muy buenas y infinitas tardes a todas las personas que sí creyeron en producción, en el video que pueden encontrar en @neurosaldívar, un video muy especial donde el doctor apostamos que se iba a rapar, así que espérenlo un poco rapado. No le hagan caso, pero bueno, es que no se ha tomado la medicación hoy. Pero nos vemos la próxima semana. Pórtense bien, por favor. Déjense los comentarios aquí abajo y nos vemos en un Neurolife más de @neurosaldívar. Adiós.